ante todo, buen día, ¿no? Estamos en esta oportunidad con Ángel Ray, director científico del editorial Mederi Ediciones, ¿no? Quien tiene a su cargo a 20 redactores, entre médicos, enfermeros, biólogos, etcétera, ¿no? Además, es consultor y gestor de la innovación, formador también para empresas. Además, cuenta con un programa, presidente del Club de Liderazgo. Ángel, quisiera que por favor me puedas decir cuántos años llevas laborando ya en tu organización, cuáles son tus funciones y responsabilidades, y también por ahí un poco el tema de tu trayectoria profesional, ¿no? Mm. Venga, pues vamos a ello. Es, mira, te la resumo rápido. Yo me gradué como enfermero en el año 2001 y ahí tenía 21 años. De los 21 a los 25 me dediqué al ámbito clínico, trabajando, ¿no?, en hospitales, en centros de salud. También viajé mucho internacionalmente, ¿no? Estuve en Italia trabajando un par de años, estuve en Perú recorriendo el país 4 meses, trabajando en posta médica, aprendiendo mucho del sistema sanitario rural, que era muy avanzado, basado en el modelo cubano, realmente muy interesante, muy eficiente. Y trabajé en Irlanda, volví a España y ahí rápidamente, después de trabajar un año y medio más en España, empecé en un puesto de gestión con 26 años a dirigir a equipos de personas mucho mayores que yo, que este fue un primer choque para los Gran reto. líderes que son jóvenes, el tener que liderar a personas mayores. Pero bueno, todo se va cogiendo con el tiempo y rápidamente para mí siempre he estado también en puestos de liderazgo. Desde la escuela ya era delegado de clase y todo eso, porque siempre he visto como un vacío, ¿no? Como que en general la gente no tiene ganas de liderar. También lo entiendo, porque el liderar implica gestionar, especialmente el conflicto de intereses, para alinear a varias personas, y o se tiene una cierta vocación y gusto innato, o supone una gran fuente de tensión. Pero en mi caso lo era. También liderar implica tener unas ciertas habilidades emocionales, unas características emocionales, pues igual que para hacer determinadas tareas se requieren de otras competencias, como puede ser para hacer tareas muy productivas, a veces para estar en una cadena de producción 8 horas, hay que tener unas características psicológicas de concreción, de no abstracción, ¿no? Poner a una persona muy creativa en una cadena de producciones sería matarla, y yo no podría estar, pero por tanto cada uno debe tener las job description de las personas. Se tendría que hacer también un perfil más psicológico, ¿no? Y eso es lo que tratan de hacer desde los departamentos de recursos humanos profesionales, que no todos lo son, porque a veces encuentras departamentos de recursos humanos que esas características más psicológicas no las miran. Bueno, para no desviarme del tema, hablando de mí, mi característica psicológica, pues sí que siempre he tenido una cierta seguridad personal para liderar, y eso me ha gustado. Y siempre he visto como que eso estaba vacío, ¿no? Y la gente te pone ahí, ¿no? Te da un lugar ahí, y esta persona parece que puede tomar decisiones, pues la ponemos allí. Eso es lo que yo siempre he hecho, tanto desde la escuela y llegando al ámbito laboral, pues más o menos cuando te ven que eres un solucionador, la gente configura credibilidad en ti, y eso te da un lugar desde donde liderar de una manera funcional, porque te da autoridad, ¿no? Es esta eterna lucha, esta dicotomía entre los conceptos de autoritas versus potestas, ¿no? La potestad es ese poder jerárquico que te confiere el organigrama, y la autoritas es esa credibilidad que te ganas frente a tu equipo, ¿no? Hay un diagrama que dice que las empresas en las que un líder tiene mucha autoritas y mucho potestas sería el liderazgo funcional. Cuando tienes mucha autoritas y poco potestas
es porque se está gestando una revolución, ¿no? La gente cree en ti, aunque no estás en el organigrama. Cuando tienes mucho potestas y poco autoritas, es que va a haber una pérdida de seguimiento a ese líder, pues que va a hacer el liderazgo muy disfuncional, ¿no? Y cuando no tienes ni autoritas ni potestas, realmente está habiendo una deserción completa en ese puesto de trabajo, en ese, un lack of leadership que va a hacer muy difícil llegar a resultados. Bueno, en cualquier caso, yo siempre me ha gustado el liderazgo, eso me ha dado una cierta autoritas, el hacerlo con gusto, el alinear los intereses. Y desde los 26 años he empezado dirigiendo equipos de salud, médicos y enfermeras. Ya con 27 dirigía un equipo de 150 médicos y enfermeras. Eh, y ahí fui desarrollándome. También mi perfil de escritura me dio lugar a trabajar en una editorial médica y desde ahí empecé en este ámbito en el que ahora dirijo este equipo que decías de 20 redactores internos más líderes de opinión que son externos. A veces hacemos obras que firman pues el jefe de servicio del hospital de no sé dónde, ¿no? A nivel nacional o incluso internacional, y ahí también tienes que tener cierto liderazgo, sobre todo para liderar a autoridades que saben que lo son y a quien tienes que tratarles como tal, pero que a la vez tienes que inspirarlas a conseguir los resultados que tú necesitas para una obra científica, por ejemplo, que se ha de escribir en un tiempo y forma determinada. Por tanto, ahí que no tienes la seguridad de la potestas que te otorga la organización, ha de ser puro autoritas lo que tienes que tratar, ¿no? Y bueno, y esto es lo que he venido desarrollando. En mi puesto actual llevo desde el año 2017, o sea, ahora llevo, en febrero era 4 años que estoy, y ahora estamos viviendo un proceso de transformación organizacional porque nos hemos fusionado con otras 2 empresas del sector, que es el Grupo Pulso y la empresa Dynamics. Nosotros hacemos formación continuada principalmente. Somos editorial principalmente enfocado a la formación continuada en el ámbito médico y veterinario, pero también, pero trabajamos, nuestro cliente, nuestro pagador es la industria farmacéutica. Para ellos hay diferentes soluciones. La industria farmacéutica necesita formación continuada, pero necesita también soluciones digitales y necesita soluciones de investigación clínica. Pensad que cuando un laboratorio farmacéutico, eh, ¿qué hace un laboratorio farmacéutico? Dar soluciones farmacológicas para enfermedades, ¿no? Entonces, ellos tienen que investigar que una molécula sea buena. Una vez consiguen eso, tienen que difundirlo al mercado, hacer que la gente sea consciente, los médicos principalmente, que son los prescriptores, y poder, para que ellos realmente lleguen a prescribir eso y forme parte de guías internacionales donde ese medicamento tiene relevancia. Pues nosotros ahora, bajo esta fusión, con otras 2 empresas, desarrolladoras de software, desarrolladoras de programas de investigación clínica y desarrolladoras de seguimiento de pacientes, una vez se les ha dado el tratamiento, están en ensayos clínicos, pues cogemos todo ese conocimiento que se genera y lo transformamos en contenidos formativos y editoriales. Y así hacemos como un 360 grados de la gestión del conocimiento científico. Bueno, esto es un poco lo que estamos ahora en este proceso de fusión y esto es un poco pionero porque no hay empresas que hagan todo este 360 grados en el ámbito de la ciencia. Bueno, esto es para que conozcáis un poco en qué punto estamos ahora organizacional. Y como tú, como líder, ¿cuál es el mayor problema o obstáculo que has afrontado en tu vida profesional, no? Bueno, mira, realmente las fusiones son un problemón, porque si algo hay en una fusión o en una compra o en una adquisición, es pura incertidumbre. Cuanto más reduces el nivel de incertidumbre, más consigues desplegar el potencial. Pensemos, a mí cuando explico liderazgo utilizo 2 recursos. Uno es el tema de la neurociencia y otro es el tema de las virtudes cardinales que usa Platón. Con el tema de la neurociencia, no sé si conocéis lo de los 3 cerebros, ¿no? El cerebro reptiliano, límbico y el neocórtex. Pues el reptiliano es la base de todo, es el cerebro más defensivo, más protector, más primario, más instintivo. Cuando tú no permites que cuando alguien se siente atacado, bloquea todo lo demás. O sea,
Entonces, no puedes esperar un performance, un buen desempeño ni emocional ni cognitivo si el reptiliano se siente atacado. ¿Qué hace falta? ¿Cuál es la kriptonita de la presión? Pues la kriptonita de la presión es la seguridad psicológica. Yo como líder tengo que ofrecer un cierto ambiente de seguridad psicológica para que la gente pueda desplegar su talento en lo que tiene que hacer. Y en un proceso de fusión, esa incertidumbre es máxima. ¿Qué va a pasar? ¿Van a haber duplicidades de mi puesto de trabajo? ¿Voy a saltar? ¿Me van a despedir? Nadie sabe nada. Incluso uno mismo como líder tampoco sabe porque tú tienes un puesto al fin y al cabo en la jerarquía y si tú no eres el CEO, ¿no? El consejero delegado, pues no tienes toda la información. Incluso te diría, hasta el consejero delegado tiene sus propias incertidumbres porque tampoco sabe todos los detalles de la operación, el cómo va a ir. De modo que si me preguntaras qué grandes retos has afrontado, pues diría que los procesos de integración son de los retos más importantes. Y por tanto ahí, si me dijeras cuál es tu receta para eh, aliviar eso, pues te diría máxima transparencia dentro de la capacidad que tengas de información a la que tengas acceso para disuadir la rumorología y ofrecer máxima certidumbre para que la gente se pueda dedicar realmente a su trabajo. Si tú no ofreces transparencia, va a haber más rumorología y tú piensas, bueno, pero ahora no hay tanta rumorología porque la gente no se está encontrando alrededor de la máquina de café. Estar en su casa trabajando. Bueno, ahí es máxima la rumorología. El WhatsApp va que vuela. Entonces, hay que trabajarlo bien incluso en ese momento. Y después, por supuesto, el tema de COVID. Es que yo vivo el COVID, la crisis, de una manera poco habitual, porque en nuestro trabajo, que somos una empresa de formación médica, pues principalmente es digital y estábamos como muy bien posicionados para afrontar la COVID. Por pura casualidad, porque la COVID no es que atacara a empresas que hicieran mal las cosas, ¿no? Ha atacado principalmente a aquellas en las que se premia, en las que exigían movilidad internacional, reunión de personas, ¿no? Y todo lo que ha impactado con el distanciamiento social. Nuestro negocio no ha sido así y por tanto yo no puedo hablar en primera persona de que para mí ha sido muy difícil el tema de la COVID. La verdad que no lo ha sido. Más bien al contrario, nos hemos visto en cierta manera favorecidos, por tanto, pero bueno, yo estoy como líder solidarizándome con las empresas que lo miden y un líder ha de tener capacidad de empatía. Yo no me he enfrentado, pero sí que y una de las cosas que peor se puede enfrentar un líder es aquellas situaciones en las que no tiene capacidad de influencia como es esa. Yo me imagino a un director de un hotel o de una feria de congresos o de una aerolínea y qué puedes hacer tú aparte de reinventarte. Ese tema de la capacidad de la adaptación al cambio y la innovación, a veces lo que queda no es otra que recoger tus trastos, cerrar y volverte a levantar. Hay una canción muy buena en España que dice que habla de amar en tiempos revueltos y dice que a veces lo que toca es volverse a reinventar, ¿no? Y levantarse y cuanto menos tardes, mejor. En un negocio hay barreras de entrada y barreras de salida. Hay negocios que tienen mucha barrera de salida y cuesta más salir de ellos, ¿no? Tiene mucha inversión, muchos costes de nómina, costes fijos de estructura. Pero no sé, cuanto más tarde sale en adaptarte, por filosofía general, más te va a costar. Ángel, y tú con la experiencia como líder que tienes, ¿cómo podrías reconocer y ayudar a tu personal a descubrir esas habilidades de liderazgo que ellos puedan tener, ¿no? Hmm, Bueno, no todos tienen, eso es muy importante. Hay un test que es muy interesante que se llama Belbin. Belbin es de origen inglés, pero ahora fue un psicólogo que desarrolló un sistema de evaluación de competencias dentro del grupo que se basa en 8 roles y estos 8 roles no es que tú tengas uno, no hay respuestas totalitarias, no es que tú tienes o no tienes uno, sino tienes en un determinado grado
uno de estos 8 roles. Es un test autoaplicado y heteroaplicado y externo, donde tú te valoras a ti mismo y otros te valoran a ti mismo, 5 colaboradores te valoran a ti, y así se consigue tener una fotografía bastante buena. Yo cuando valoro a algún trabajador, definitivamente confío en este test. Hay otros más sencillos, pero simplifican tanto que acaban banalizando la realidad y entonces me parece que aportan poco valor, como la metodología DISC. A mí personalmente no me gusta, ¿no? Que valoran 4 cuadrantes, me parece demasiado abstracto, no acaba concretando, pero Belvin es bastante bueno. Si tienen o no tienen capacidad de liderazgo, hay, es que no es para todos, pero como te decía antes, igual que los perfiles productivos no son para todos. No hay mejor o peor empleado. Hay mejor o peor liderazgo de un empleado. Si yo pongo el fracaso, hay una frase para mí brillante en liderazgo, ¿no? Que dice, no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo por igual. O sea, eso lo hacen los mediocres. El tratar a todo el mundo por igual lo hacen los mediocres. Una cosa es dar las mismas oportunidades y eso está bien. Eso es lo que debe ser. Otra cosa es que yo las aplique igual, porque hay personas que van a necesitar un liderazgo más acompañante y otras que necesiten un liderazgo todo lo contrario, más empoderador, donde se favorezca más la autonomía de esa persona. ¿Qué hago yo? Belvin es un buen punto de partida porque me permite tener una fotografía especialmente interna de cómo él se ve a sí mismo. Porque si él no se ve para liderar, ya te bien puedo asegurar que por mucho que lo empoderes, estás perdiendo tu tiempo. Porque si no reúnes esas características psicológicas de las que hablaba antes para liderar, todo va a ser contra eso, contra su persona, contra su esencia. Todo va a ser presión. Y como decía Al Pacino en El Pacto con el Diablo, cuando habla con Kenny Reeves en la azotea, la presión lo cambia todo. La presión lo cambia todo. Cuando tú pones a una persona en un puesto de liderazgo que no estaba preparado para eso, estás poniendo a un potencial psicópata en ese puesto. Hay una película que es brillante y que podéis ver en YouTube que se llama Contratada para matar. Alguien hizo el favor de ponerla ahí. Bueno, yo no infringí los derechos de autor, yo solo lo disfruto, me aprovecho y lo veo. Pero es una de las películas más brillantes, brillantes de la gestión de equipos y del peligro que supone poner a una persona no preparada en un puesto de liderazgo. Porque como os podéis imaginar, la cosa no acaba bien con ese título, contratada para matar. No acaba bien, ya os lo aseguro. Y va de eso, va de poner a una persona que no tenía las capacidades y que valoraba desde un punto de vista egoico un puesto de liderazgo por encima de todas las cosas. Ahí estás poniendo a un psicópata en potencia que solo va a tender, bajo esa presión de la exigencia externa, a destacar, a despuntar en ese puesto y, no va a acabar bien. Por tanto, valoración integral de la persona. Belvin es un buen punto, pero después desde un punto de vista humano y de tu valoración interna y de que tengas una mejor perspectiva del mundo y más justa de las personas, yo recomendaría hacer formaciones en el ámbito del eneagrama de la personalidad. El eneagrama de la personalidad clasifica las personalidades en 9 eneatipos y en función de su herida clave y de la construcción que han hecho a lo largo de su crecimiento, de su infancia, adolescencia, y ahí se fragua mucho la personalidad de cada uno, ¿no? Básicamente este modelo del ámbito de la psicología, que tiene más de 2000 años de historia, el enneagrama de la personalidad, de lo que se trata es de que nosotros cuando crecemos, desde pequeños, tenemos lo que se llama un fenómeno, que la expulsión del paraíso, donde todos hemos tenido, ¿no?, un punto de acogimiento en este mundo. Bueno, no todos, hay gente que lo ha pasado muy mal desde el principio, y algo nos expulsó del paraíso, nos produjo esa herida clave y en función de esa herida clave construimos toda esa máscara que fue nuestro ego para sobrevivir a esa necesidad de afecto, de autoestima, y creamos ahí una personalidad, una de las 9 personalidades. Viene el perfeccionista, ¿no?, el que siempre necesita destacar, hacerlo mejor que nadie, donde la reputación es la clave.
el qué dirán, ¿no? Y él vive para eso, el ayudador, que capta reconocimiento externo en base a la ayuda que te ofrezco para después chantajearte por ella, el triunfador, ¿no? El que lo que necesita no capta el reconocimiento en base a la ayuda, sino al destacar por encima de otros. Bueno, el especial, el racionalizador, el dubitativo, el siempre alegre, el jefe, el sheriff, el duro, o el apático y el que rehúye del conflicto a toda costa. Estos 9 arquetipos, estos 9 eneatipos en realidad, nos permiten entender a las personas, a su forma de ver el mundo. Y no se trata de que estés errado o acertado, porque no lo hay. Se trata de ver el mundo bajo tu perspectiva desde una manera centrada. Bien, ¿por qué te explico esto? Porque desde el punto de vista profesional yo valoraría a una persona con Belvin, desde el punto de vista humano y emocional necesito entenderla desde el eneagrama. Cuando yo lo entiendo desde el eneagrama, puedo esperar unas cosas u otras. Entonces, cuando sé que es perfeccionista, pues veo que no descansará hasta que no haya hecho las cosas a su manera. Entonces, a esa persona necesito darle una cierta autonomía. Tener a un perfeccionista en el equipo es guay, porque en general se autocontrola solo. Tú solo tienes que darle el listón a donde quieres llegar y ella probablemente ya no va a descansar hasta llegar hasta ahí. Pero si es otra persona, si es un dubitativo, un NEA tipo 6, entonces yo necesito estar ahí, porque si no lo hago, se va a sentir presionada y entonces no va a desplegar su talento. Bueno, en resumen, estas dos herramientas, Belvin y el enneagrama. Ok, ¿y cómo tú mides tus competencias o las competencias de tus colaboradores? Hmm. Bueno, ahí tenemos entrevistas anuales de evaluación del desempeño personales y esto definitivamente lo hacemos y ahí nosotros reservamos un 20% de la factura, del salario variable, de la remuneración variable a la evaluación del desempeño individual. Pero el 80% de la remuneración variable la destinamos a los logros en grupo. Es decir, nosotros tenemos un cuadro de mando integral que es, bueno, yo soy un fan absoluto de esto y tengo muchos programas de radio, tengo un programa de radio, probablemente soy el único loco que hace un programa de radio dedicado al cuadro de mando integral y a la gestión estratégica de personas, pero lo tengo, la locura adquiere diferentes formas y tengo un programa de radio a eso porque creo que es la guinda de la gestión de personas, el cuadro de mando integral y su expresión gráfica en un mapa estratégico. Todo esto, el cuadro de mando integral fue creado por Norton y Kaplan en el año 92 en la Universidad de Harvard y es que simplemente creo que es lo más excelente que se ha hecho. Después han salido otros modelos como el Business Canvas Model, que no me parece tan bueno porque siempre te pone las Sí. cifras ahí y son como muy cortoplacistas. Y yo tengo las cifras que me presionan, entonces me están orientando al corto plazo, no al largo plazo, que es la quinta esencia de la gestión estratégica de personas, del a dónde quiero llegar, cuál va a ser mi identidad corporativa. Porque si yo me pongo las cifras ahí con luces de neón del resultado presupuestario, yo estoy obligándome a bailar según el mercado. Y eso puede ser bueno para criterios operativos, para un operativo, para un técnico puede estar bien, ¿no? Para un mando intermedio, pero para un estratega, para un CEO, tiene que mirar un punto más allá, un punto más distante, porque si no acabará como me decía un alumno del máster de recursos humanos, que estoy en un máster internacional y era rusa esta chica, y me decía que unos jefes suyos abrieron una empresa, un restaurante de alta cocina, y dijeron, mira, hemos encontrado un local increíble junto a una estación de tren, vamos a tener mucha afluencia y esto no puede fallar. ¿Qué pasó? Que al crear ese restaurante junto a una estación de tren, lo que pasaban eran personas que iban a la estación de tren, que no estaban interesadas en tu alta cocina, ellos querían bocadillos y era lo que entraban y pedían. Esta gente no tuvo, por las barreras de salida del negocio, ya no podía reconfigurarse y dejar el negocio, buscarse otro local más exclusivo en una zona donde pudieran apreciar su gastronomía con la que ellos se identificaban. Y al final tuvieron que reconvertirlo y hacer bocadillos nice. Entonces, bueno, me pareció un buen punto de adaptación al cambio. Pero ¿por qué os explico esto?
Si tú no te defines bien, si tú no tienes una buena visión de equipo, donde todos nos definimos, hemos entendido el talento que hay presente, hemos entendido la visión con la que se identifica el propietario de esa empresa, si tú no haces ese ejercicio, acabas bailando al son que marca las necesidades del mercado. Puede que pasen 5 años y que no te identifiques en nada con lo que estás haciendo. Y entonces viene esa desilusión, esa falta de apego. Y tú que eras el mismo líder, el que creó esa empresa, acabas no identificándote con eso y vacío de eso, harto de tu propio negocio. Y eso se nota. Cuando hay un líder ausente del negocio, es una empresa sin alma, como le ha pasado a tantas otras. Durante años le ha pasado a Microsoft y el actual CEO decía: nuestra misión actual es reencontrar nuestra alma. O sea, sabimos por qué Bill Gates hizo hacer esto, supimos en lo que éramos buenos, pero ahora no nos acabamos de encontrar. Ha pasado con Nokia, bueno, y tantas otras, ¿no? Que parecen en el ámbito tecnológico. También es verdad que Nokia ha sabido reorientarse con la construcción de hardware y de piezas que reinventa. No parece tan muerta, no está tan muerta como lo parece, pero bueno, a lo que voy es eso, que tienes que encontrar el alma de tu empresa para que la gente pueda ir hacia eso, y si no hay una gran pérdida de potencial. Ya, siguiendo con la entrevista, amigo Ángel, ¿cómo se desarrolla la comunicación efectiva dentro de su organización y cuáles son las técnicas que utiliza usted? Bueno, pues mira, me viene bien esta pregunta a raíz de la siguiente, porque si yo quiero liderar es comunicar. Este es el paso clave, porque entre mi universo y el tuyo o el de mis colaboradores tiene que haber una comunicación, ¿no? Una transmisión de información. Cuando yo lidero, había una frase muy buena en Inglaterra que decía, en el NHS, ¿no? En el National Health System, que decía: no es ético preguntarle a la gente su opinión sobre las cosas, porque vas a Inglaterra y por todo te hacen una encuesta, tu opinión, tu opinión, tu opinión. Coño, ya te la doy, pero ¿y qué vas a hacer después con eso, no? No es ético pedir la opinión si después no vas a hacer nada con eso. No es ético liderar si después no vas a comunicar qué estás haciendo con esas personas. Por tanto, cuando tú tienes un cuadro de mando integral y lo expresas gráficamente en un mapa estratégico, la gente puede saber dónde está. Por supuesto, la información ha de ser controlada. Yo no tengo por qué darte las cifras y no creo que sea lo más adecuado, pero puedo darte los porcentajes. Puedo decirte: estamos al 66% del logro de nuestro objetivo como grupo, como equipo. Por tanto, una newsletter, yo esto lo recomendaría a todos, una newsletter mensual que diga apartados como qué actividad hemos tenido este mes en nuestro empresa. Depende del tamaño de la empresa, ¿no? Hay empresas que pueden hacer cosas más bonitas y otras que van más justas y con una persona en el departamento de recursos humanos, si es que la tiene, y cuesta de sacar. Pero una newsletter mensual ayuda como columna vertebral depositaria de esa información. Y después, cada 3 meses, algo más estratégico, publicando el lugar donde estamos en nuestro mapa estratégico, la consecución de indicadores, de Key Performance Indicators. Si no es cada 3 meses, pues que sea cada 6 meses, pero que se haga algo de dónde estamos. A través de ahí canalizas oficialmente la comunicación corporativa vertical descendente, ¿no? De arriba a abajo. Y para dar una oportunidad a la comunicación de abajo a arriba, pues definitivamente un buzón de sugerencias, medir dentro del KPI, de los KPIs, para mí un indicador que es clave, que es de obligado cumplimiento para todas las empresas, sería el número de propuestas innovadoras recibidas e implementadas. Son 2 indicadores diferentes, porque uno, el de propuestas innovadoras recibidas, analiza el grado de motivación y de implicación del equipo, y el de implementadas, pues ahí valora el esfuerzo de la organización en escuchar y llevar a la práctica, que es un mundo, una idea innovadora. Entonces, a través de ahí, de un canal que dé recogida a esas sugerencias, yo creo que podemos permitir de una manera positiva la comunicación ascendente. Y después sesiones
En el ámbito científico o médico se le llama sesiones clínicas, pero en el ámbito industrial se le puede llamar reuniones o sesiones de equipo donde se reciban y se comuniquen, a lo mejor en una reunión semanal de los lunes, por ejemplo, donde nosotros lo hacemos sin duda cada lunes, donde se recoja en qué momento estamos, qué dudas hay y qué se puede hacer. Y esta es un poco más larga y después cada día se tiene una reunión de 10 minutos a través de una dinámica donde hay 4 personas en las reuniones con roles, que es el que lidera la reunión, el moderador, el que toma el acta, el desembuclador y el de los timings. Entonces, hay una persona que lidera, modera y dice, bueno, ¿de qué hablamos? Tú de tu departamento, ¿cómo vas? Tú de tu departamento, ¿cómo vas? Hay otra persona que desembucla, hay veces que nos enganchamos en un problema y una persona corta eso. No, estamos entrando en un bucle. Pasamos de esto y si hay un conflicto se habla después. Ahora estamos para tener una reunión dinámica. Otra que mide los tiempos, ya nos estamos pasando de los 2 minutos, nos acercamos a los 5, a los 10 minutos previos al final, y una que toma el acta para que todo eso quede en algo por escrito, ¿no? Entonces, a través de ahí creo que se puede... no hace falta una gran cosa para decir que estás haciendo cosas por la comunicación de tu equipo, pero diría que la revista mensual, la semestral enfocada en el logro de objetivos estratégicos y reuniones semanales para repartir juego un poco más extensas, diarias muy breves y muy enfocadas, pues bajo este paradigma de enfoque, ¿no? Claro. ¿Y de qué manera o cómo se realiza el feedback en sus colaboradores? Bueno, ahí ya te he dado un poco la clave de a través de estas reuniones podemos dar feedback, sobre todo en las semanales, pues un poco más abierto y nos dedicamos un poco más a las cosas que hay sobre dudas respecto de la semana para programar. En las diarias vamos a temas puntuales, pero feedbacks más profundos y también más emocionales, esto por mucho que te diga que se dedique un tiempo o alguna medida más organizativa, eh, será nada, acabará en nada, si yo no tengo una relación diaria de confianza, si yo no ofrezco una comunicación no violenta, un ambiente que hoy en día está muy, muy descrito en el ámbito de la cultura corporativa de seguridad psicológica. Si yo no creo ese ambiente, nadie te va a dar su opinión, nadie te va a dar su opinión. Estarás liderando a ciegas. Cuando yo tengo un conflicto, si yo proyecto esa presión, si yo no tengo un trabajo de madurez personal en el que soy yo quien desde mi punto de responsabilidad asumo esa presión y la lidero, si yo la vuelco o culpo al trabajador, pues no esperes que vaya a haber una comunicación sincera nunca más, nunca más. Cuando pones esas barreras a la comunicación, estás liderando a ciegas, ya no sabes qué va a haber más ahí debajo. Y entonces puedes conseguir lo del absentismo de silla llena, es decir, la persona está en carne mortal en la empresa, sentado en una silla, pero su alma no está allí y está, en cuanto se gira, whatsappeando con los colegas. Por lo tanto, tú estás extrayendo el 50% de lo que te cuesta ese trabajador. O el absentismo de silla vacía, ¿no? Realmente es que ni siquiera viene porque está de baja laboral, con una depresión o con un problema de dolor muscular que en función de lo protector que sea la legislación de cada país o de cada región, pues va a ser más o menos larga. Y eso genera una fuga de capital muy importante. Tenía una persona que conocía que era muy buena en la gestión del absentismo y decía que cada empresa tiene el absentismo que se merece. Si tú tienes un mal clima laboral, pues tendrás más absentismo. Y todo eso nace de ahí, de permitir un feedback, un clima de apertura para poder dar tu opinión, un ambiente abierto donde la gente pueda, sin miedo, ¿no? Bajo ese paradigma de seguridad psicológica, dar su opinión. Por tanto, las medidas para dar tu opinión no van a ser nada si tú no has generado el clima para que eso se dé y después haces algo con esa opinión y con ese feedback. Ya. ¿Y de qué manera usted los capacita? ¿Capacitar para qué? A sus colaboradores para que puedan desarrollarse bien en sus labores. Formación y desarrollo.
Pues ahí hacemos general. Bien, pensaba que la pregunta era para algo en concreto, que los capacito para relacionarnos o lo que sea. Bien, si la pregunta es en relación a cómo hacemos programas de formación y desarrollo, que es una pregunta súper amplia, nosotros hacemos, no somos una empresa tan grande como podría deciros, no sé, una fábrica en sí o un grupo multinacional donde la capacidad de desarrollo profesional es muchísimo más grande. No tenemos instaurado un sistema de carrera profesional. He trabajado en otras empresas donde sí lo teníamos y eso es altamente motivador, porque entonces yo puedo ver una progresión y tiene para mí un sentido el hecho de crecer, porque tengo esa posibilidad. En la andragogía, a diferencia de la andragogía es la pedagogía del adulto, porque el adulto tiene elementos de motivación completamente diferentes al niño, la posibilidad del desarrollo, el incentivo salarial hace mucho, el reconocimiento, la gente mata por el reconocimiento ajeno, lo digo literalmente, pues es muy importante. Nosotros, cuando tú a un adulto le dices, si haces estos cursos, como en España y sé que en Perú también, el desarrollo profesional en el ámbito clínico, por ejemplo, médico o de enfermería, para subir en la carrera profesional de un médico dentro de una organización, necesitan unos créditos formativos, pues si yo hago formaciones de carácter acreditado, eso actúa como un incentivador y la gente se va a desarrollar. Nosotros en nuestra organización no lo tenemos, pero definitivamente si hubiera de aconsejar y cuando hago consultoría en otras empresas lo piden, pues yo lo recomiendo. Tienes que tener un sistema de desarrollo profesional si el tamaño te lo permite, porque también en organización el tamaño sí importa. Esto es clave. Y no vayas a una pyme, ¿no? A una empresa pequeña o mediana, a hablarles de cosas de súper guays del ámbito de recursos humanos, de que podrá hacer sistemas de desarrollo de carrera profesional, porque pues, no tendrá ningún sentido para ella. Pero sí, la formación puede estar vinculada, si eres una empresa muy pequeña, a ventajas de carácter de salario emocional. Es decir, una cosa es hacer formaciones dentro de la empresa y para eso es importantísimo dar las circunstancias para ello. Dentro del horario laboral tiene que haber un equilibrio. Hay como un diagrama, ¿no? Del esfuerzo de la empresa por capacitar a sus trabajadores. Las hay que hacen formaciones dentro del horario de empresa, pagadas por la empresa, todo a coste de la empresa, y este sería el escenario ideal. Tampoco es cierto que esto lo valora todo, porque hay trabajadores que ni aun así se motivan y ahí hay un trabajo emocional que hacer con cada uno de los trabajadores. Hay otras que pagan la formación, pero no es en horario de empresa. Entonces ahí, bueno, también están haciendo un esfuerzo. Lo que pasa es que también las empresas tienen presupuestos limitados, ¿no? Y ahí pueden hacer un curso online fuera del horario de empresa. Oye, hazlo tú en tu casa. También tú ganas como trabajador, porque también desarrollas unas competencias que pueden ser atractivas en el mercado laboral para otro empleador. Entonces, también ganas por ahí. Y las hay que no hacen ni una cosa ni otra, ¿no? Y encima lo exigen. Oye, fórmate y además págatelo tú y hazlo fuera del horario de empresa. A ver, ¿qué hay que hacer? Pues yo te diría, en primer lugar, tener al personal motivado y sumado a tu marca, poniendo, como decís en Perú, con la camiseta bien puesta, ¿no? Si eso no lo tienen, todo lo demás es nada. Tú puedes hacer formaciones que la gente... Sí, es que hay sentimientos de odio, ¿no? Por la empresa, que está hasta las narices de la empresa. Pues a esa gente no le pides que se forme porque no está en ese plano emocional, está en otra longitud de onda y quizá por culpa tuya, por responsabilidad tuya como líder. Por tanto, tienes que trabajar eso otro primero. Y después, cuando tengas un cierto clima laboral y la gente con un grado de camiseta puesta, entonces ahí trata de hacer formaciones. No es verdad que las formaciones cuestan siempre dinero, porque yo puedo hacer que un compañero en el equipo se prepare un tema y de una formación de un tema. Y media hora a la semana que no me diga que no se puede hacer nadie, porque se puede hacer por muy hasta arriba de trabajo que tengas. Por tanto, la autoformación es un recurso muy valioso y empoderador para la gente que está dentro de un equipo y no siempre cuesta dinero. A la gente se lo propones y le dices, mira, yo te voy a hacer un certificado como formador. Si te preparas este tema,
Y, oye, es un atractivo curricular, te lo pones en tu currículum y la gente lo hace por eso o sin eso. Solo por sentirse, los padres de la disciplina positiva decían que la necesidad de reconocimiento de las 5 necesidades de Maslow es la más importante para el ser humano. Y la gente necesita sentirse aceptado por el grupo y, en segundo lugar, sentirse relevante dentro del grupo. Si tú explotas esa necesidad humana de sentirse relevante para un grupo y le das esa posición a alguien dentro del grupo, obviamente hecho desde la sinceridad, desde la autenticidad, la gente puede llegar ahí. Puede llegar a decir, oye, ¿qué te parece si tú te preparas este tema? Sería importante para el equipo. Gracias a ti el equipo se va a poder actualizar. El equipo estará en deuda contigo y yo como líder, más. ¿Qué te parece? ¿Lo harías? ¿Te prepararías? No te pido que sea mucho, pero, oye, cógete media hora cada día, prepárate ese tema y da tú una charla sobre eso. Y la gente lo puede hacer si tiene el grado necesario de motivación, no digo un supergrado, uno necesario, puede hacerlo sin ningún coste para la empresa. Por tanto, yo soy muy pro de las autoformaciones y después si tienes más recursos, pues heteroformaciones, invitar a alguien que venga a hacer una charla y ahí acabas lanzando un mensaje al equipo, de que te importa su desarrollo personal, de que le dedicas un tiempo al equipo. Hay tantas empresas que no hacen absolutamente nada de nada y exigen resultados que yo me pregunto en virtud de qué, ¿no? Bueno, este recurso es el que yo, por el que más apuesto, porque está al alcance de todos. Y después, si tuviera de hablar y un día hacemos una charla para una multinacional, pues ahí le cuento otras cosas. Pero hablando para pymes, que es el 90% del tejido industrial, te diría que autoformaciones es un buque insignia de la cultura corporativa para el desarrollo dentro de una organización. Ya. Y a ver si me puede dar un ejemplo sobre un trabajador de alto rendimiento y un trabajador con bajo rendimiento. Bueno, de bajo rendimiento es el ejemplo clave, claro, que te decía del absentismo de silla llena. Nosotros teníamos a Natalia. Yo siempre hablo de Natalia, de este caso. Natalia era esa tía que no hacía ni el huevo y había un dicho en el mundo, hay un chiste, ¿no? En el mundo del funcionariado, de la función pública, de los empleados públicos, que decía que había un león, que habían soltado un león, ¿no? Y se iba comiendo a la gente, hostia, nadie la echaba de menos, ¿sabes? Hasta que se comió al único que trabajaba, tío. Y entonces, hostia, hay un león en la empresa, ¿sabes? Bueno, pues esto representa muy bien el hecho de que hay empresas hipertrofiadas en personal, con una baja optimización de sus recursos, por un mal seguimiento, ¿no? de la cultura corporativa. Bueno, nosotros teníamos a Natalia. Natalia era una persona que siempre iba resoplando por los pasillos. ¡Qué ocupada voy! ¡Ostras, llevo la facturación nacional! Ya, pero es que son 20 facturas. O sea, ya hasta que se despidió Natalia y nadie la echó de menos, ¿no? Y entonces te das cuenta y dices, hostia, esta tía cobraba coste empresa 2.000 euros al mes. Caramba, ¿no? Bueno, tuvimos muchos años a Natalia, la verdad, muchos más de los que hasta que se tomó la decisión, pero hay que tener valor para reconsiderar los procesos y a veces piensas que hay gente, que hay pilares en los cuales se va a caer el mundo y bueno, te das cuenta que esto absolutamente no es así. Así que sí, definitivamente Natalia es un ejemplo de alto rendimiento. Y en el otro lado tengo a María. María era una gestora telefónica de un, te diría, excesivo rendimiento. Y esto no siempre es bueno si no es bien entendido, porque la gente que es excesivamente proactiva, yo era adicto a esta trabajadora, a mí me encantaba esta trabajadora, pero es verdad que las personas que no son tan productivas tienden a verlas como que quieren destacar, que quieren destacar. Y entonces se generan anticuerpos en la empresa contra ese estímulo, contra ese alergeno. Si tú tienes la madurez para captar esa belleza, entonces gestionas esos anticuerpos y le dices, oye, que cada uno, que esta persona gracias a ella pasan cosas muy buenas en el equipo, ¿eh? No, pero es que mira, una vez nos metió en un lío, ya, ¿y de cuántos otros nos sacó? Entonces, tienes que ver esas cosas
y hacerlas entender en el equipo que esa singularidad es bien recibida, porque si no, los demás se cogerán, ¿no? Y cuando hay alguien que brilla y que destaca, esto va a despejar las sombras, pues como las que tiene Jerick en su cara ahora, ¿vale? Entonces, cuando hay luz, tenemos que permitir esa luz, tenemos que gestionar esa luz, porque no, esa luz, bien hecho, Jerick, esa luz. Entonces, esa luz es importante en la empresa, pero hay que darle su lugar, hay que gestionarla, hay que darle desarrollo a eso. Así que nada, Natalia y María, ahí lo tienes. Bien. Bueno, siguiendo con la entrevista, mi pregunta es, ¿considera que sus colaboradores están comprometidos con su trabajo y su área cuenta con un plan de motivación a sus colaboradores? ¿Nos podría comentar brevemente al respecto? Bien, que si están motivados o no, definitivamente solo te pueden responder ellos. Este tema es clave para ser real. Chico, yo te diría que en cierto grado sí. Es decir, hay un ejemplo muy bueno, ¿no? Que es como la pirámide de la motivación en el trabajo, ¿no? Donde arriba están los motivators, en el medio están los vegetators y más abajo están los sabotators, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que dirías, mira, ¿sabes qué te digo? Voy a despedir a los sabotators y genial, ¿sabes? Y después ya solo tendré motivators y, bueno, unos vegetators. Pero no es así, macho. Cuando despides a los sabotators, hay otros vegetators que ocupan su lugar. O sea, ¿qué grado de motivación hay? Bueno, eso lo puedes captar y definitivamente como líder tienes que tratar de tender al máximo grado posible de motivators y al mínimo grado posible de vegetators. Nunca vas a conseguir que sea cero y esto lo entendemos todos y es así, porque también hay una serie de variables personales que influyen en todo esto, ¿no? Pero con los motivators, ¿sabéis cómo se mide el grado de motivators que hay en una empresa? Por ese indicador clave de Key Performance Indicators que os he dicho antes sobre el número de ideas innovadoras propuestas. Cuando yo recibo ideas innovadoras es porque la gente siente que me van a escuchar y eso mantiene la motivación del equipo. Cuando la motivación, las personas están hasta el gorro de la organización, pues no hay ideas nuevas. La gente pasa. Es más, lo único que hacen, mientras hay reuniones, y más ahora virtuales, están en LinkedIn buscando trabajo en otro sitio. Entonces, lo que no tienen es la idea de dar ideas nuevas. Y si yo puedo saber si están motivados o no, pues también te lo diré por el grado de ideas innovadoras que he llegado a implementar. Si tú implementas de esas ideas, créeme que eso va a tener una repercusión en la motivación del equipo. Entonces, por ahí también te puedo decir si están motivados o no. Todo lo demás, bueno, son cosas. Hay una aplicación que se llama, ¿cómo? No, nosotros no la utilizamos, pero se llamaba Hapidonia, este era el nombre. Y hay otras más, hay softwares que sirven para medir, monitorizar el clima laboral de los equipos. Y lo hacen bastante bien. Entonces, ¿no? Como que te hacen caritas y tú vas midiendo si estás happy o no en tu puesto de trabajo. Hoy en día se le llama el puesto, ¿cómo se le llama? El Chief Happiness Officer. Hay incluso formaciones de posgrado no recuerdo ahora la universidad, no sé si era Princeton o alguna de estas, donde el Chief Happiness Officer, donde te forman como gestor de la felicidad de tus trabajadores dentro de los equipos. Y eso se puede medir. Y no es verdad que solo puedo hacer cosas si se pueden medir, porque yo puedo hacer cosas aunque no tengan una medición objetiva, pero es que ahora tengo herramientas para medirlo. Por tanto, no hay excusa para no echarle una mirada al clima laboral, porque ya os aseguro que en función del clima irá el desempeño y en función del desempeño de tu equipo irán los resultados. Así que, pues no hace falta muy listo para unir 2 con 2. ¿Por qué no se hace más en las empresas? Pues porque no escuchan entrevistas como esta. Bueno, como líder, ¿alguna vez tomó alguna decisión que generó algún conflicto o malestar en el ambiente de trabajo? Si es así, ¿cómo lo manejó la situación y de qué manera lo logró?
resolver. Bueno, una de las clases que doy justamente es resolución de conflictos en este máster de recursos humanos internacional. Y el conflicto es un elemento vivo, natural, es como la innovación, es lo único que tenemos cierto en esta vida es el cambio. Si ya hay conflictos internos, que yo tengo, ¿no? Sí o no, que yo a veces pienso, hostia puta madre, ¿por qué hice esto de esta determinada manera? Yo mismo, pues imagínate con otro. Y generalmente, claro, cuando yo me culpo a mí, que ojo, los NA tipo 1 ya se culpan y se dan con el látigo, ¿eh? Pero en un punto de la vida te tienes que perdonar porque eres tú mismo, ¿no? O no, hay gente que no, que vive con una culpa horrible toda la vida. Pero en general tiendes a ser más protector contigo mismo y menos con los demás. Entonces, imagínate, del fruto de las discrepancias entre todos, hay conflictos seguros siempre, siempre. Entonces, conflictos, ¿sabes cuál es la emoción que separa la innovación del conflicto ante la discrepancia? Es decir, nosotros tenemos discrepancia, tenemos diferencias en las empresas. Lo que separa a las excelentes empresas que lo que hacen es ver la innovación en esa discrepancia, de las otras que lo que hacen ver es el conflicto en esa discrepancia, la emoción básica que separa a esas empresas es el miedo. Cuando hay miedo ante la discrepancia, hay conflicto. Cuando hay confianza, cuando hay menos coeficiente de miedo, entonces ahí, hey, lo que tú dices es guay, lo que yo digo es guay, hey, pues ¿por qué no llegamos a esa otra cosa guay? Y ahí llegamos a una sinergia, donde 1 más 1 no son 2, son 3. Porque no se hubiera creado algo nuevo, de no ser porque tú y yo alineamos nuestras discrepancias. Entonces, ahí tenemos, no sé, en mi empresa, un ejemplo. Tenemos en cuanto a la creación de productos para la industria farmacéutica, productos de formación, tenemos que empatizar mucho con lo que el cliente final, que es el médico, va a necesitar. Y cuando discutimos con los product managers de laboratorios farmacéuticos qué podemos hacer de bueno, de interesante para esos usuarios finales, necesitamos empatizar. Y a veces el laboratorio viene con una idea, el laboratorio farmacéutico, y nosotros la modificamos. Si hay miedo, y a veces lo hay, y hay laboratorios que no permiten que moldeemos su idea, y después eso acaba teniendo una repercusión en el éxito del uso de esa plataforma de formación, porque no ha interesado. Has hecho un libro aburrido, y las cosas, aparte de ser interesantes, han de ser divertidas, porque es un elemento clave de la motivación humana. Y por eso hay conceptos como la gamificación en la formación. Pero si no permites eso, esa discrepancia, pues al final, cuando hay miedo, pues solo hay una actitud defensiva, cada uno defiende su ego y su identidad desde un punto de vista egoico, y al final eso acaba fracasando como acción. Entonces, una cosa que nosotros hacemos, y yo tiendo a ser ciertamente informal en las reuniones, cuando se me permite, hay clientes que no lo permiten, y eso pasa cuando tú bloqueas la comunicación. Al final tienes que asumir las consecuencias de haber hecho eso. Y hay cosas que acaban fracasando porque no se permitió eso. Pero yo cuando llego a las reuniones trato de decir, oye, egos aparte, aquí todos nos tuteamos, somos un equipo de trabajo y vamos a tratar de sacar la mayor excelencia del capital humano que tengamos aquí. Como se dice en gestión, esta es una frase anónima, no sé quién la dijo, pero ninguno de nosotros es más inteligente que todos nosotros juntos. Pero si tú ese factor humano no lo gestionas bien, pues acaba impactando, ¿no? Y cuando uno tiene una idea brillante, que puede ser completamente la persona que no esperabas, pero si no tienes esa madurez para apreciar eso, que el talento surge de cualquier lugar, pues al final acaban habiendo posiciones defensivas. Bueno, ¿qué hace falta para eso? Madurez, dejar por sentado al principio de una reunión que el talento puede surgir de cualquier sitio, que nadie va a ser reprendido por decir una estupidez, porque la estupidez solo lo es a ojos de uno, a ojos de otro, cuántas ideas alocadas han visto el mayor éxito mundial, ¿no? Dentro, ya no quiero poner los ejemplos tan manidos, ¿no? Como Amazon o IKEA, que podrían parecer una locura, pero hay ejemplos como Starbucks, ¿no? Las grandes consultoras dijeron que en Japón eso no iba a tener ningún éxito, y después de Estados Unidos, Japón es el país donde más
Starbucks más éxito tiene. Bueno, y hay una larga lista, ¿no?, de ejemplos de innovación, como el propio mando a distancia, que cuando se creó parecía la mayor estupidez, el telecomando, el mando a distancia de una televisión, y le dijeron que eso iba a fracasar absolutamente. Y ahí está, ahí está. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿cómo gestionamos la diferencia y el conflicto? Dando un ambiente de seguridad psicológica y permitiendo un ambiente de comunicación abierta. Un ejemplo clave del mundo del liderazgo fue John Fitzgerald Kennedy en la gestión de la crisis de los misiles cubanos. Lo primero que hizo cuando se sentaron fue decirles a la gente: hey, ¿sabéis que si hay un ataque nuclear no hay espacio para todos nosotros los que estamos aquí en el refugio nuclear de la Casa Blanca? ¿Lo sabéis? Pues tenemos que solucionar esto. Y eso fue muy bueno porque psicológicamente obligaba a la gente a llegar a una solución. Nos tenemos que implicar. Eso fue un trabajo de concienciación. Y después, puntos clave de John Fitzgerald Kennedy, fue establecer ambientes de seguridad psicológica donde todo el mundo podía decir todo aquello que considerara mínimamente importante, porque obviamente nadie va a decir una estupidez delante de un ambiente, de una reunión donde se está tratando un tema importante, y después donde nadie iba a ser repudiado por eso, ¿no? O sea, creando ese ambiente de seguridad psicológica para ello. Entonces, bueno, este sería para mí las claves, ¿no?, de la gestión de la resolución de conflictos. Bueno, siguiendo con la entrevista, primeramente, muy buenos días, Ángel. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cómo se desarrolla la comunicación asertiva en su área de trabajo? Bien, Miguel, buenos días. Mira, muy fácil. Ahí os dejo deberes para quien escuche esta entrevista y para vosotros. Hay un libro, para mí es el libro, La asertividad, ¿no?, que sería la capacidad de defender mi interés sin imponerme ante el del otro. Cómo se vehiculiza, cómo se expresa, cómo se pone por escrito. Hay feedbacks de comunicación asertiva y tal, pero para mí nadie cuenta la historia tan bien como Marshall Rosenberg en su libro sobre la comunicación no violenta. Hay una fundación, un instituto de la comunicación no violenta. Y te lo cuento muy breve porque por esto podría estar 2 horas, pero ya la gente que ve un webinar tiene un límite. Entonces voy a ser breve ya para ir acabando con la entrevista. La comunicación no violenta es la respuesta a tu pregunta. ¿Qué es? Es un proceso de comunicación basado en la empatía, donde tiene 4 etapas el proceso de comunicación no violenta. Es reconocer lo que yo siento cuando tú y yo nos comunicamos. Una vez yo reconozco, identificar los hechos de lo que está pasando. Este es lo más importante. Muchas veces ponemos este ejemplo. Tú tienes a tu mujer, llegas a casa y están los platos sin fregar, ¿no? Ella no ha trabajado ese día. Y entonces tú sientes, ¿qué mensaje recibes? Puta madre, ya tengo los platos sin fregar, lo deja para mí, para joderme. Esta tía quiere joderme, ¿sabes? ¿Sí o no que quiere joderme? Es que claro, entonces hay un diálogo mental interno, ¿no?, muy destructivo. Entonces cuando yo voy a hablar con ella, le digo, bueno, otra vez yo, ¿no? Es que siempre me deja los platos sin fregar, es que siempre yo. Entonces ahí ya nace la violencia de ese diálogo interno. ¿Qué dice el proceso de comunicación no violenta? Pues dice que primero tengo que hablar de los hechos. Oye, mira, hoy he visto los platos sin fregar, porque los deja siempre, siempre, siempre. Dice Marshall Rosenberg, hazte las 3 preguntas, la triple pregunta. Siempre, 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 nunca, nunca, nunca. Esas etiquetas son muy injustas. Y no, especialmente un líder no debe faltar a la justicia. Entonces, describir los hechos, no mis interpretaciones. Oye, hoy veo los platos sin fregar. O las noches que yo llego y que están los platos sin fregar. Yo siento, hablo en segunda etapa del proceso de comunicación no violenta, yo hablo de mis emociones. Me siento mal porque pienso que voy a tener que fregarlo yo y toda la historia, porque no es un hecho que lo voy a tener que fregar yo, ¿verdad? Cuando yo llego y están sin fregar, hay un proceso de negociación por delante. No es un hecho que lo voy a fregar yo. Entonces, yo veo mis emociones, veo mi necesidad descubierta.
O sea, veo mi necesidad descubierta, que es mi necesidad de reconocimiento. Necesito que me reconozcas como una persona que llega cansada a su casa. Siento rabia por eso, o siento ira, o siento lo que sea, o frustración, o siento lo que sienta, y te quiero formular mi petición. ¿Qué te parece si los días que yo sí trabajo y que tú no trabajas, por favor, tú fregas los platos? Y este es el cuarto punto, la solicitud. ¿En qué cambia una petición de una orden? En el que yo tengo que poder aceptar un no por respuesta. Porque si no es así, estoy imponiendo una orden. Y una orden no es apuntar con el dedo y con el látigo. Una orden es no contar con la opinión del otro. Cuando, yo qué sé, tu mujer, por seguir con el ejemplo, te dice, los platos están sin fregar. Ya, ¿qué quieres? Y sería la pregunta, ¿qué quieres decir? Ah, no, nada. No, estás manipulando la comunicación. O sea, estás dando una orden disfrazada, ¿no? Es como ser el lobo con piel de cordero. Si tú quieres solicitar algo, tienes que formular una pregunta desde la autenticidad y con la capacidad de esperar un no como respuesta. Porque si no, no le des más vueltas, estás ordenando. Y ordenar implica cortar la comunicación, implica que el otro se ponga en una trinchera defensiva, que se defienda panza arriba, como un erizo, sacando sus púas, y entonces ahí empieza la violencia de nuevo. Entonces, si la respuesta no te gusta, pues tendrás que negociar y tendrás que decir, mira, sí, entiendo, no, porque todo empieza desde ahí, ¿no? Oye, yo entiendo que tú también estás cansada, desde la empatía, desde la autenticidad, pero yo también estoy súper cansado los días que vengo de trabajar. Yo es que me siento fatal, sinceramente, porque llego, estoy muy cansado, pienso que no empatizas también con mi cansancio y creo que tú sí puedes fregar los platos cuando yo no estoy. ¿Podrías fregarlos cuando yo trabajo y tú no? Y si la otra persona te dice no, bueno, pues habrá que escuchar por qué no. Y quizá hay que buscar una solución lateral. Oye, ¿qué tal si buscamos dentro de nuestras opciones económicas a alguien que venga a ayudarnos con la limpieza de la casa? Porque a lo mejor el cansancio viene previo y eso es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿qué hacemos para gestionar y comunicarnos asertivamente? Yo soy fan de la comunicación no violenta y en España se hacen formaciones de comunicación no violenta en empresas. Entonces, esa sería mi solución. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, para usted, ¿qué grado de importancia tiene el trabajo en equipo y cómo hace para afianzar o fortalecer el trabajo en equipo? Mira, esto te lo respondo rápido. Si quieres llegar rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, hazlo en equipo. Si tú quieres acercarte a una visión estratégica, necesitas capitalizar el talento que tengas en tu equipo, porque cada uno tiene un diferente paradigma como ve el mundo. Si tú pones, yo hago formaciones a empresas, dile a las personas que salgan a la calle, diles, mira, 5 minutos libres, salid a la calle y mirad el mundo, ¿vale? Y no habléis entre vosotras. Venid, cuando vuelven, apuntad lo que habéis visto del mundo. Te va a parecer completamente diferente. Yo me acuerdo que hice el ejercicio y hay gente que dijo frío, tenía frío y otro que tenía calor. O sea, y tú dices, pero si eso es un dato como tan objetivo, ¿cómo puede ser que hayan personas, ya no te digo todo lo demás, ¿no? Porque hay gente que profundiza mucho, gente que es muy concreta. O sea, eso es belleza, esa diferente mirada del mundo es belleza, pero si hay una emoción básica de miedo, ahí latente en el equipo, no vas a sacar nada. Por tanto, el equipo lo es todo para tener mayor posibilidad de tomar decisiones de una manera acertada. Amazon es buena y no es tan buena. También hay artículos que critican mucho la cultura corporativa porque a veces te piden tu opinión a las 12 de la noche o a las 10 de la noche y a las 11 te preguntan que por qué no la has dado. Joder, porque estaba durmiendo, ¿no? O porque estaba cenando o estaba acostando a mis hijos o estaba haciendo otra cosa. Pero, o sea, ahora no voy a hablar de cuán ético es contactar a un trabajador a las 10 de la noche, pero sí de la importancia de tener el máximo número de opiniones para tomar la decisión más justa y más estable. Y la estabilidad nace de la diversidad. Los ecólogos
dicen que en un ecosistema la diversidad favorece la estabilidad, ¿no? Si tengo diferentes bichitos, animales y plantas, ese ecosistema será más estable. Pero si solo tengo una sola, la puya de Raimondi, pues entonces es menos estable ese ecosistema, ¿no? Ante un cambio climático, ante un cambio determinado. Por tanto, la diversidad favorece la estabilidad. Y en relación al otro, ¿cómo lo fomentas? Solo hay una respuesta, la respuesta. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en mi programa de radio a un capitán de corbeta, que es un alto mando y responsable del programa de liderazgo de la Marina del Ejército Naval Español, que era José Ignacio Valles Cancela. Y él decía, la confianza es el pegamento entre personas, la confianza. Por tanto, si tú no tienes un ambiente de confianza, no hay equipo. Lo hay porque están obligados a trabajar por un objetivo común, pero no hay nada en él, no hay un activo, no hay un valor. ¿Y qué hay que hacer? Y si tu pregunta es ¿qué hay que hacer para estimular la confianza? Pues yo tengo una norma que son las de las 10 cos, pero te lo resumo en 3, porque ya vamos muy largos con esta entrevista, pero son conocer, compartir para confiar. Yo necesito conocer a los otros y necesito ir un punto más allá y hablar de algo más y tomarme un café. Y si soy líder, he de tener un interés personal, profesional en esa persona. Si yo soy líder, tengo que saber si esa persona está casada o no está casada. No porque quiera casarme con ella, es porque necesito saber cuál es su realidad, qué tiene en su cabeza. Yo necesito no puedo empatizar si no conozco a esa persona. Entonces necesito conocer. Necesito compartir, porque si yo la conozco, pero si no compartimos nada, tienen que haber actividades fuera de la empresa. Y eso es un activo y la gente piensa que perdemos el tiempo y no lo es. Si yo comparto algo, puedo construir valor, porque desde ahí se construye solidaridad y yo puedo tapar un error de un compañero que es funcional para el trabajo. El chivato, como decís en Perú, el soplón, ¿no? No es una persona positiva para la dinámica final del equipo, porque al final aumenta la tensión en el equipo y eso hace que se rompa toda solidaridad entre ellos y esa solidaridad es necesaria para enmendar los errores que naturalmente se van dando en los equipos. Entonces, decía, conocer, compartir para confiar. La confianza no viene regalada, no se puede imponer, no se da por las puras. Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿cómo es el clima laboral en su área de trabajo? Bueno, ahí ya me lo ha preguntado tu compañero Jerick, tendrían que responder ellos. Quiero decir, ahí yo te diría que creo que bueno, y yo he hecho mucho esa pregunta, y es difícil, a mí me costó mucho que alguien me dijera cómo lo puedo preguntar, pero Desiree Ballesteros, que es formadora aquí en España, sobre todo en el ámbito de farmacias, me dio un poco una clave que me pareció muy interesante. Tú como líder, ¿te buscan o tú buscas? ¿La gente te pide, oye, siéntate con nosotros a comer? ¿O vente con nosotros a tomar un café? ¿O no, o nadie te busca a ti? Si nadie te busca, ya puedes entender que de ellos hacia ti el clima no es bueno. No es bueno. Y si la gente te busca, no sé, a mí hay cosas que me han agradado, ¿no? Cuando trabajadores se han ido y me han buscado por Facebook y me han agregado, pues yo los he agregado también, si tenía buen clima con ellos. Ese es un indicador que te puede decir si hay confianza respecto a ti. Y después respecto entre ellos, pues tú lo puedes ver por el grado de litigiosidad y de conflictos que hay, puedes ver si el clima laboral es bueno o no es bueno. Si hay un soplón que viene a decirte cosas de otro, pues muy bueno no es, porque entre ellos muy pegados no están. Obviamente a veces sí es importante que haya alguien que te diga la verdad ante conflictos que van a generar un perjuicio a la empresa y eso puede estar bien, pero lo ideal es que haya un ambiente abierto. Y el grado final, ¿cómo realmente medir si hay un buen grado de confianza? Pues por el grado de sonrisa que hay, de sonrisa sincera, ¿no? Cuando entre la gente hay bromas, eso puede ser un buen indicador de confianza y de que hay un buen clima laboral. Y cuando no las hay, pues es que solo hay tensión y ese clima no vale nada como clima. Y ahí hay que trabajar para que eso no estalle un día u otro en un mayor o menor número de errores o en que un trabajador, especialmente los buenos, los habilidosos, los que saben, pues un día se cree la empresa por su cuenta y se lleve todos sus clientes.
O sea que hay que anticiparse. El mal clima laboral, os puedo jurar, porque lo he visto y lo he vivido, cuesta dinero, cuesta mucho dinero. A la cuenta de resultados te puede hundir la empresa. O sea que no es una cosa, una americanada, ¿no? De los yanquis, el tratar el clima laboral. Bueno, yo creo que en Perú incluso yo tengo conocidos que han trabajado, por ejemplo, en RIMA, que en Pacífico, y hacen muy buenos planes para mejorar el clima laboral, y el clima es francamente bueno. Tienen hasta como un club social. Es que yo diría que probablemente en Perú se trata mucho mejor que en España, que aquí hay grandes multinacionales que lo tocan, pero en la cultura del día a día hay mucho por mejorar. Sé que las grandes en Perú lo hacen, quizá no tengo tanta referencia de las pequeñas, pero en definitiva, independientemente de la región, os puedo jurar que el clima laboral cuesta mucho dinero. Un mal clima laboral te puede hundir la empresa, o sea que ahí es importante invertir algo de recursos. Hola Ángel, buenos días. Continuando con la entrevista, como sabemos, la toma de decisiones dentro de una empresa a veces resulta difícil de tomarla, ¿no? ¿En qué te basas tú al momento de tomar una decisión importante con respecto a un colaborador? Bueno, en primer lugar, si tú has hecho un plan estratégico y has definido una visión de empresa, pues tenemos que ver si la decisión que voy a tomar se aleja o se acerca hacia esa visión de empresa. Es decir, hay decisiones que son muy fáciles, como dar un reconocimiento a alguien, y hay decisiones que son muy difíciles, como despedir a alguien. Despedir a alguien en general es difícil, pero si tú tienes un norte, una brújula, eso te va a ayudar de referencia. Y la brújula es tu visión. Lo jodido es cuando no tienes visión, que hay muchas empresas que no la tienen, que no sé hacia dónde voy, qué quiero ser en el mercado. Cuando la tienes, hay que tomar decisiones. Despedir a alguien es difícil, pero a veces hay que salvar la empresa. Es decir, cuando hay que despedir a alguien por una falta de rendimiento, esto no suele ser un problema. Y la gente lo tiene que, mira, eres un flojo, tío, has abandonado la empresa y la empresa ha tenido que tomar una decisión, ¿no? Y decide prescindir de ti. Yo creo que esto se entiende, te puede costar al principio, pero después esto empatizas con la toma, la compartes esa decisión y eso acaba siendo fácil. Cuando la empresa tiene pérdidas económicas y hay que despedir a quien no se lo merece, es más difícil. Entonces, bueno, también uno tiene que tener claro que como mando intermedio, por ejemplo, pues eres una pieza de la cadena, tampoco eres el CEO. También al CEO no le gustará despedir a gente. No se está frotando las manos pensando en sus números. A un CEO también le interesa tener paz sociolaboral, ¿no? Entonces no le interesará. Pero bueno, en relación a qué decisiones hay que tomar, porque las fáciles son muy fáciles de hablar, pero las difíciles yo le recomendaría a los líderes que se centren en esa visión, que la tengan como un referente a la hora de tomarlas y que cuando las tomes, si van a favor de esa visión, pues estás haciendo lo que se espera de ti. Se te ha depositado confianza para que tú contribuyas a hacer caminar a la empresa en esa visión. Y no puedes salvar a todos, a veces no se puede salvar a todos. Me decía un gestor de fondos de inversiones que compraban empresas y las redinamizaban, especialmente las que estaban en pérdidas, pues él lo decía así, ¿no? A veces para salvar al paciente hay que amputarle el brazo. No está en tu mano el decidir si sí o no debe amputar el brazo. En tu mano está implementarlo, el hacerlo de la manera más ética posible. Y cuando hay que dar malas noticias, yo recomendaría que la gente mire la película Up in the Air de George Clooney, donde hace de un ejecutivo de recursos humanos que va despidiendo a la gente por todo el país, ¿no? Va volando por todo el país y tiene que dar malas noticias, pero lo hace desde la empatía, desde el punto positivo de cómo reorientar a esa persona. Ok, estás despedido, pero es como un renacer. Enfócate en tu talento, date una vuelta, date una oportunidad quizá para ser lo que nunca pudiste ser o lo que la vida, por falta de visión tuya o porque cuando tomaste la decisión tenías 18 años y estudiaste la carrera que querías en aquella edad, pero que no era realmente la de la persona que eres ahora con 40, pues tienes que hacer. Entonces, es como un reinventarte. Le dice, no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos, porque a veces hacemos más cosas por el reconocimiento de quienes tenemos cerca que quien no. Entonces, tú te debes a ti mismo
y ese camino de redescubrimiento es bueno. Explicaba esto por el tema de la empatía, porque cuando dices, ¿cómo se transmiten decisiones difíciles? Pues teniendo un norte y siempre desde la empatía. Ya para culminar, como bien sabemos, estamos pasando sobre una crisis sanitaria a nivel mundial y en este contexto, el líder es una pieza fundamental en las organizaciones. ¿Qué acciones estás tomando tú frente a esta incertidumbre? Yo con toda sinceridad os decía que es que no hemos vivido en mi empresa el impacto, con excepción de que nos hemos puesto a teletrabajar y esto bien gestionado, todo el mundo es mucho más feliz. O sea, porque el hecho de no tener que ir a trabajar, bueno, esto lo entiende un limeño, lo entiende un barcelonés, o sea, el tráfico es horrible. Según el desplazamiento que tengas que hacer, puedes estar invirtiendo 1 hora, hora y media de tu vida en eso, con costes y con todo. Entonces, en general, el teletrabajo es bien recibido. Obviamente, sería más interesante si puede haber un equilibrio, y esto en Estados Unidos también se hace mucho, de encontrar un equilibrio, porque también se han hecho estudios donde el 100% teletrabajo desocializa mucho al equipo. Y entonces aquí lo ideal pues, sería ir un día a la semana para reuniones y trabajar ahí para mantener ese pegamento entre personas, ¿no? También es verdad que hay iniciativas para mantener el pegamento entre personas a nivel de teletrabajo. Hay iniciativas como juegos de team building de teletrabajo. Entonces, como el tomarse el café semanal, el hablar de una película semanal, hay cosillas, hay cosas que se pueden hacer. Por tanto, yo en este caso, como te digo, no es que haya tenido que tomar decisiones difíciles, porque simplemente no nos hemos visto afectados por esto. Entonces yo de propia experiencia no te puedo decir, pero sí para aquellas, poniéndome en la piel de esas personas que han tenido que tomar decisiones difíciles, lo único que puedo decirles es que hay un tema que nos cuesta mucho a esta generación, la que formamos yo en España, vosotros en Perú, y es que no hemos tenido que lidiar con grandes cosas catastróficas mundiales en nuestras generaciones. Esto nos cuesta mucho integrarlo emocionalmente, porque no hemos vivido una guerra, que nuestros padres y abuelos, mis padres vivieron una dictadura, mis abuelos vivieron una guerra, y nosotros no lo hemos vivido, ¿no? Y el tema del terrorismo, este tipo de cosas, vosotros tampoco lo habéis vivido. Vuestras generaciones, vuestros padres sí, pero vosotros no. Entonces, ¿qué habéis tenido que vivir vosotros? Os preguntaría yo. Pues nada. Y está bien que así sea. Señal que la sociedad ha progresado. Pero ahora nos encontramos con esta historia y lo que hay que demostrar es altura de miras, altura moral. Vuestros padres se tuvieron que enfrentar al terrorismo, mis abuelos se tuvieron que enfrentar a una guerra y lo peor, a una posguerra, con un nivel de pobreza que ríete tú de la crisis del 2008. Entonces, pues chico, ahora nos toca esto, la crisis de la COVID. Hay que estar a la altura del cambio, hay que estar a la altura de que si te toca, como os decía, esa canción de Amar en tiempos revueltos, si toca empezar de nuevo, pues toca empezar de nuevo, chico. Es lo que te ha tocado por el momento de la historia que has ocupado. A otros les tocará otras cosas, no te preocupes. Entonces, ¿es una desgracia? Pues sí, pero es que la vida está hecha así, está hecha de eso. Claro, y tú dirás, pues qué fácil lo dices, ¿no? Bueno, cada uno tiene que hablar por lo suyo, pero es que no hay otra, no hay... La autocompasión es medicinal y es necesaria, y yo la comparto, ¿eh? Porque a veces uno tiene que lamerse sus propias heridas, pero hasta un punto, ¿no? Y a partir de ahí tiene que levantarse, mirarse al espejo y echarle valor para reinventarse y no deshacer toda una carrera honesta de vida que ha hecho detrás. Pero es que no hay otras, que nadie más te va a levantar. Entonces, ¿qué le diría a la gente? Altura de miras, altura moral, perspectiva histórica. Que lo vean, que no están solos, que todas las generaciones han vivido, de hecho, epidemias muchísimo peores. La mal llamada gripe española, que no fue española, que fue originalmente llevada de Estados Unidos a través de la Primera Guerra Mundial a Europa, y la prensa española, que no estaba en guerra, fue la primera que habló del tema, pero mató a muchísima más gente. Pues, ¿qué le dirías a esa gente que vivió eso? Donde yo tenía gente mayor que me contaba que en los ataúdes iban 2 y 3 personas metidos.
donde cuando se moría el enterrador del pueblo se quedaban sin gente que pudiera enterrar a la gente. ¿Qué le explicaríamos a esa gente? Es que se reiría de nosotros, ¿no? Entonces, cada uno en su drama, pero que no se sientan solos, que perspectiva histórica para darse fuerza para afrontar el cambio. Claro, muy bien. Ya por último, creo yo, ¿no? Que para seguir y encaminar hacia el éxito de los equipos de trabajo, un líder siempre, como una sugerencia, ¿no? Tiene que existir una buena comunicación dentro de la organización, ¿verdad? Y siempre hay que tener claros los objetivos dentro de ella, ¿no? Hay que saber dónde vamos a llegar, ser claros y hacerlos desde el principio bien, para que luego al final tengamos un resultado bueno, ¿no? Creo que también un líder debe inspirar al equipo, debe inspirarlo no solo con remuneraciones, y como lo decías tú, que ustedes se dedicaban a realizar charlas a los colaboradores de 2 minutos, algunas de 4 y así. Es una forma buena de inspirarlos, y también hay que ganarse el respeto de cada uno de ellos, ¿no? Hay que no ser autoritaristas, ¿no? De que hacernos respetar a la fuerza, sino hay que ganárselo. El respeto se gana y no se exige. Una manera de ganarse el respeto es admitiendo los errores de uno mismo, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No, has dicho un tema clave y por eso os pido que veáis Contratada para matar en YouTube. Hay una frase brillante que yo uso y me guardo para el final de mis sesiones, donde ella le dice, haz que el equipo, la mando intermedio, la directiva de área, le pide a la directora general, haz que el equipo se ponga de mi lado. Y ella le responde con una frase que es brillante. Yo no puedo obligarles a que te respeten. Creo que es en la película de Django, película peruana, yo conozco mucho cine peruano, donde dice, oye, si les respetan, el respeto no se gana por las huevas. O sea, a ti si te respetan, te aseguro que es por algo. Seas un delincuente, un narcotraficante, si te respetan es por algo. Alguien ha creído en ti. Entonces, en este caso, éticamente negativo o positivo, pero es igual. Voy al tema de la credibilidad, como tú dices. De ninguna manera se puede exigir porque la credibilidad es una forma de amor. Y el amor nace de la admiración. Es decir, yo amo a mi pareja del punto en que siento que tiene algo admirable. Cuando no, pues la veo como un huevón. Y entonces ya no puedo admirar a esa persona. ¿Entiendes? Ese tema es clave. ¿Y cómo se gana? ¿Cómo se genera esa credibilidad? Pues en base a demostrar competencia, como tú dices. Es decir, yo tengo que demostrar que soy competente técnicamente, porque si tú le hablas a un jefe que no sabe, es recién aterrizado, no sabe nada del tema, de lo que le estás hablando, técnicamente es difícil respetarlo. ¿Puedes ser un líder que no sepa nada técnicamente del tema? Sí, sí puedes, pero tienes que ser brillante del punto de vista emocional, de confiar en tu equipo, de empoderar a la gente adecuada. Se puede hacer, ¿eh? Pero ahí emocionalmente tienes que tener un grado de seguridad personal muy alto y una gran brillantez del soft skills de habilidades humanas. O sea que sí, muy buenas tus conclusiones, Enrique. Muchas gracias. Bueno, chicos, un placer, un gusto y nada, Pedro, si quieres despedir tú, que eres el organizador de todo esto, hazlo. Bien, bien. Ángel, bueno, muchas gracias, ¿no? Por esta entrevista. Todos nos llevamos una buena experiencia, aprendizaje, sobre todo, ¿no? Quien como tú. De repente, por ahí, como líder, como mentor que eres, ¿algún consejo que desees compartir para ya finalizar? Yo creo que hemos dicho muchos, hemos tocado muchas claves, la verdad ha sido una entrevista con preguntas muy interesantes y quedaos con Contratada para matar, quedaos con Moneyball, que es otra pregunta muy buena, otra película muy buena y sacad vuestras propias conclusiones. O sea, no se trata de ir dando consejos, se trata de ir empoderando y de estimular el descubrimiento de uno mismo. Consejos, si hubiera de dar uno, solo acabo con uno, autoconocimiento.
Y eso implica mirarse y conocerse. En el mundo de la filosofía, ¿sabéis cuál es el símbolo de la filosofía? El búho, ¿no? Si veis la serie de Merlí, también una serie española, también es muy interesante. Dice que el búho es el representante de la filosofía porque es el ave que vive de noche, que vuela de noche hacia la oscuridad del ser, ¿no? Y mirarse implica mirar en la oscuridad de ti mismo, y no siempre es agradable, pero hay que hacerlo. Y cuando tú te conoces a ti mismo, el eneagrama es un buen foco para eso. Cuando tú entiendes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, desde ahí estás en una posición emocional mucho más sólida para liderar a otros. Ahí lo dejo. Muy bien, Ángel, muchas gracias por la Gracias, entrevista. amigo. Muchas gracias, Ángel. Gracias, cuidaos, Muchas espero que os gracias. sirva. Un abrazo. Hasta